Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Playoff TV. Hoy estaremos conversando de fútbol y para ello tenemos como invitado al doctor en ciencias Pablo Eliel Sánchez Salgado. Pero antes, recuerde siempre unirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y unirse al Play. Vuelta que ya regresamos. Y como les comentaba, ya estamos de vuelta con el profesor Pablo Eliel Sánchez Salgado. ¿Cómo se encuentra, profesor? Buenas tardes. Ujú. Buenas tardes, Lazarito. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Bueno, también es un placer, ¿no? Ya que nos conocemos de hace la historia, el fútbol nos ha unido, nos ha guiado y bueno, acá estamos una vez más. En este momento, bueno, sigo normalmente trabajando en la universidad, específicamente en la Facultad de Cultura Física y bueno, con las tareas diarias normales. Antes que todo, felicitarlo. Hace poco obtuvo el título de doctor en ciencia y bueno, siempre la superación es importante. ¿Sobre qué hizo la investigación, profesor? Sí, exactamente. La investigación estuvo radicada sobre creo que uno de los problemas más importantes que tiene el fútbol en la actualidad era valorar y ver la táctica como el elemento fundamental de lo que es de la preparación del futbolista. Y bueno, exactamente teniendo en cuenta las características nuestras acá y la oportunidad que tuvimos de trabajar con la selección, pues bueno, fue un punto de investigación que realizamos y que culminó con en este caso obteniendo el título de doctor en ciencia. Muy bien, ya vamos a tener el tiempo para conversar sobre su trayectoria como entrenador y varios aspectos de su vida. Yo quisiera comenzar para saber un poco cómo era el niño Pablo Ariel Sánchez, cómo fue su infancia. Ya. A ver, realmente la etapa de desarrollo de nosotros, como que dice en la infancia, fue más bien siempre deportista. Originario de una familia de deporte, somos cuatro hermanos, incluso todos fuimos deportistas, uno siempre bueno con resultados muy elocuentes, en este caso los que conocemos, mi hermano Israel Sánchez, uno de los campeones del mundo de la gimnástica, de la etapa de oro, aquella etapa grande de los resultados de centroamericanos, panamericanos, olimpiadas, que es el grupo importante, y también lo que son las dos hermanas que también se dedicaron a la gimnasia, y bueno, en este caso yo comencé siendo gimnasta, ¿no? Sobre los años 67 aproximadamente, y bueno, después las características del fútbol fue el deporte que me animó a darle continuidad a mi vida deportiva y bueno, hasta este momento, bueno, que seguimos, ¿no? Pensando en el fútbol como la élite del desarrollo de la vida a partir de lo que pretendemos, ¿no? ¿Qué tenía el fútbol? ¿Por qué lo atrapó este deporte? Sí, realmente el fútbol, entre otras cosas, con todo respeto a todos los deportes, es el deporte que la dinámica de por sí, de la forma en que se desarrolla, atrae, es un espectáculo desde todo punto de vista, por las características de uno como niño, incluso como persona, a partir de ahí te lleva, ¿no?, a querer ser dinámico y el fútbol es el deporte ideal para eso. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía talento, de que podía salir adelante en este deporte? Eh, realmente te decía de que cuando comenzamos incluso nuestra vida deportiva, precisamente fue en el deporte de gimnástica. Esto te da siempre ciertas características de lo que es la parte de la elasticidad, la flexibilidad, la parte esta de las, como decimos, las volteretas, y esto te crea condiciones. Realmente lo primero o sea, la primera posición que jugué fue de portero. Y esto por esta característica que tenía. Ya después no me convenció porque estaba en la IDE, teníamos un equipo de una selección de jugadores, sobre todo de acá, de aquí de San Cristóbal, un equipo con mucho talento, y esto tenía como consecuencia de que uno se aburría un poco con respecto a en los partidos, no te llegaban, no tenías ni participación activa, y entonces, bueno, nos alejamos de la portería y empezamos entonces un poco a dedicarnos al fútbol de campo, sobre todo en esta parte de lo que era de la contención, el jugador este un poco que piensa, un jugador que te obliga a ser creativo, a razonar, a llevar los ritmos, y por ahí entonces decantó mi desarrollo. Como me comentaba usted, una generación de jugadores que en aquel momento le decían al equipo Pinar del Río la Esperanza Verde, si no me falla la Mm. memoria. ¿Cómo era un campeonato nacional? ¿Cómo era jugar un campeonato nacional en ese tiempo? O sea, porque se habla incluso del nivel, que en aquel tiempo había un poco más de nivel que en la actualidad en los torneos locales. Sí, a ver, Lazarito, te puedo decir de que a veces decir que el nivel
o sea, yo pienso que los contextos son muy diferentes. Ha habido mucho, o sea, mucho desarrollo del fútbol desde esos tiempos. Estoy hablando de años 67, 68, 69, séptimo, octavo Juegos Escolares. Hasta la actualidad el fútbol ha cambiado mucho. Y hablamos de nivel, pero como los contextos cambian, es un poco hacer la comparación. Te digo, sí había mucho talento. Mucho talento porque había mucha masividad, es una opción y es una base para el desarrollo del deporte en cualquiera. Y de esa masividad que había salían jugadores con unas habilidades increíbles. La mayoría de aquí, en este caso, municipio de San Cristóbal, cuando aquello era de la provincia de Pinar del Río, y era prácticamente un hormiguero de jugadores. O sea que hasta tener la posibilidad de estar en estos equipos era, creo que algo, que un halago, más bien desde el punto de vista individual, porque indudablemente que eran muy talentosos. Esto te decía, se desarrollaban generaciones completas, o sea, no eran talentos aislados, eran generaciones con mucho talento, porque la concepción en la cual se veía, lo primero era la motivación por el deporte. Era jugar fútbol, era desarrollarse en el fútbol y era todo, la concentración estaba en, sobre todo, llegar a ser un buen futbolista e incluso soñar un poquitico más allá, llegar a una selección nacional. Esa era la idea y por la cual todos luchábamos. Pero en el caso de usted fue distinto a muchos, porque muchos de los futbolistas estudiaban cultura física. Usted es ingeniero agrónomo, pero tengo entendido que quería estudiar en la UJAE, pero eso le iba a traer contradicciones con el deporte. ¿Cómo afrontó esa etapa, profesor? Realmente averiguar de muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Sí, a ver, sí, ¿qué pasa? Te decía que nosotros transitamos por la pirámide deportiva. En la IDE estuvimos todos los tiempos, jugamos 11 y 12, 13 y 14, cuando aquello eran las categorías 15 y 16, juvenil, se transitaba así. Y no se contaba, incluso, por ejemplo, en la CEIDE no habían pre en aquel momento, y aún así se llevaba lo que era el deporte con los estudios, con la docencia, muy exigente por los padres de uno, y llegó un momento que tuvimos que salirnos de la IDE a hacer el pre en otro lugar. Bueno, había que seguir estudiando, combinábamos una cosa con la otra, pero nunca dejamos o sea, de practicar deporte. Incluso la correlación estaba dada como para que todo pudiera ser, y aunque estuviéramos fuera, por ejemplo, de una IDE, no existían las CESP en este momento en Pinar del Río, pero aunque estuviéramos así, sí se permitía, ¿no?, de que fuéramos y participáramos en las competiciones. Y esto, bueno, individualmente a mí me permitió jugar fútbol y estar incluso en un pre, sin ningún problema. De ahí, bueno, quizás el nivel mostrado en este momento me adelanté un poco en categoría porque siendo juvenil estaba jugando ya primera categoría. En este caso acá ya con los equipos de aquí de lo que cuando aquello estaba Veguero y Pinar del Río, ya Pinar del Río ya, como te decía, por el talento innato que tenía el desarrollo de la provincia, ya era uno de los equipos fundamentales en la nación. Y nosotros éramos muchachitos que veníamos creciendo, pero que estábamos ya incluso viviendo, ¿no?, estos niveles. Pero había que seguir estudiando. Cuando me toca incluso, bueno, decidir, ¿no?, por coger una carrera, la opción primero era de ingeniero civil. Por eso tenía que ir a hacerlo para la CUJAI. Eso me chocaba al traste con lo que era seguir estudiando y seguir practicando deporte. Ya era un poco más difícil, pero lo que estaba en la idea era lo que priorizaba mi cerebro en este caso era el deporte, e hicimos ingentes esfuerzos para lograr tener, y en aquel momento se podía, una carrera que me permitiera seguir practicando deporte y entonces, bueno, también seguir lo que era la parte docente como tal. Y logré, porque se puede decir así, lo logramos, cambiar la carrera y dejamos de ser el posible ingeniero civil y nos pusimos a estudiar ingeniero agrónomo, que en este caso se iniciaba en Pinar del Río, nos permitía los tiempos necesarios para estudiar y seguir practicando, y bueno, por eso es que logro terminar mi carrera de ingeniero agrónomo normalmente, pero no obstante eso, seguimos con el deporte y bueno, acá estamos. Era una década, sobre todo los años 70, 80. A nivel de condiciones, ¿cómo eran las condiciones? ¿Cómo era el campeonato nacional? Porque tengo entendido que a veces se jugaba incluso más de lo que se hace hoy en día, profesor. Sí, sí.
En aquella etapa, yo recuerdo que incluso se intentaba buscar opciones para desarrollar el fútbol a capa y espada, desde todo punto de vista, ¿A qué se refiere? desde todos los niveles. Me refiero a que eso era una idea, incluso en esa etapa, lo que era la FARC, lo que era el Mirin como tal, se creaban campeonatos, se buscaba incrementar la cantidad de partidos que tuviera en el año el jugador para buscar su desarrollo. Por eso es que se jugaban muchos campeonatos, entre ellos fundamentalmente el campeonato, por ejemplo, de primera categoría, que nosotros jugábamos miércoles y jugábamos domingos. Pero aparte que jugaban, por ejemplo, las categorías principales, miércoles y domingo, por ejemplo, nosotros jugábamos a las 3 de la tarde, pero a la 1 de la tarde, conjuntamente con los equipos de mayores, jugaba entonces lo que llamamos un equipo B, que ese equipo jugaba a la 1 de la tarde, que era una constelación de jóvenes que seguían los pasos. O sea que prácticamente estaban jugando casi un todo contra todo, porque o sea, se jugaba así, todo contra todo, jugando miércoles y domingo partidos de ida y vuelta. O sea, jugábamos aproximadamente 30 y pico, 40 partidos. Y 30 y pico, 40 partidos los mayores, 30 y pico, 40 partidos incluso los menores. Estábamos jugando aproximadamente, cada provincia tenía 50, 40 y pico, 50 jugadores activos. Y entonces eso traía como consecuencia, independientemente de que habían equipos concentrados a nivel nacional, porque había equipos sub-15, estaban los equipos de la ESPA, había equipos juveniles, había equipos sub-23, estaba la selección de mayores, que todos estaban concentrados en los diferentes lugares en La Habana, y esto hacía que el movimiento de futbolistas en Cuba era muy grande. Y era grande el movimiento de futbolistas, pero también era grande el apoyo de la afición a todos esos equipos. Recuerdo las congas que se realizaban y el apoyo. ¿Tiene alguna experiencia, Pablo Eliel, de que el público, por ejemplo, lo haya motivado o haya sentido el apoyo en un momento importante en algún juego? Sí, sí, cómo no. A ver, nosotros en la vida deportiva tuvimos la oportunidad de estar en momentos clave. Por ejemplo, discutir dos campeonatos y no ganarlo. Fue difícil. Nos recuerdo un partido que tuvimos que ir a un playoff contra Villa Clara en el Marrero, que terminó aquello. Y aquel momento era la primera vía por la cual nosotros buscábamos ser campeones por primera vez, con todas las posibilidades. Aquello a veces incentivó el municipio completo de San Cristóbal, estaba en el Marrero, siguiéndonos, apoyándonos. No pudo ser por los motivos normalmente, ¿no? Resultado incluso trajo alguna polémica con el arbitraje, con las consecuencias, con las cosas, pero bueno, es parte del fútbol. Pero fue real. Tuvimos incluso otro campeonato, salimos de subcampeones, aquí ya eran aquí en la Bombonera, también Ciudad Habana, cuando todo parecía que lo teníamos en la mano, Ciudad Habana nos ganó. Me recuerdo que, bueno, Calule, como le decíamos nosotros, Griñán, era portero y se creó también, o sea, se crean ambientes, espectáculos que son parte de la calle, parte futbolística. Pero sobre todo hay algo, que había mucho apoyo en aquella etapa. Para decirte, hubo una etapa en que nosotros, o sea, jugábamos en los estadios de béisbol. Y en ese estadio de béisbol, para ser más significativo, cuando nosotros llegábamos a Cienfuegos o contra Cienfuegos, nosotros esperábamos, por ejemplo, que terminaran los partidos de béisbol de la tarde para jugar los partidos de fútbol por la noche. Y a las 5 o las 6 de la tarde empezaban a entrar el público. O sea que cuando nosotros pensábamos que, y no era porque la gente no fuera al béisbol en ese momento, pero sí en Cienfuegos incluso como cuna del fútbol y desarrollo que tenían, la mayoría de los aficionados empezaban a entrar más al partido de fútbol que incluso en este momento que al de béisbol. Y logramos llegar el 5 de septiembre. Era increíble. En un estadio, a punto que hubo un momento en que, vaya, le puedo decir una anécdota, empezamos ganando increíblemente, a los 10 minutos ya nosotros habíamos estado ganando 2-0 y se fue la luz en el 5 de septiembre. Se fue la luz. Y no, ya después hubo que esperar un tiempo, porque cuando las luces aquellas que había que esperar, cuando las volvían a encender un tiempo determinado por las características para que Conclusiones, al final ganamos nosotros, creo, el partido, no recuerdo, 2-1,
y fue difícil salir del 5 de septiembre. Fue difícil salir del 5 de septiembre. La familia de los jugadores incluso, con mucho respeto, pero nos gritaban, nos decían cosas, pero aquello fue muy bonito, porque eran encuentros que terminábamos, incluso le puedo decir que la relación o la interrelación entre los jugadores de todos los equipos de Cuba nos daba el traste de que nos conocíamos, nos respetábamos, y eso creo que era una de las cosas más importantes que tenía, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de que en estos momentos nos acordamos de jugadores de Las Tunas, de jugadores, ¿te acuerdas de aquel coincidíamos en las selecciones? Y bueno, todas estas cosas provocaba que la vorágine que tenía el fútbol desde el punto de vista de la masividad, tanto de atletas, entrenadores, como el mismo público, hacía que... o sea, hay personas que te dicen, tú eres el líder de Pinar del Río, y eso todavía había sido, digo, bueno, al punto de vista que ya veo que tú me estás mencionando cosas que yo no se las he dicho a nadie y sin embargo estamos hablando de ellas. La década de los 80 vio despegar ese equipo de Pinar del Río, que aunque se le resistió el título, después sobre los años 87, 88, más adelante vio coronarse al equipo, que en aquel momento se jugaba el torneo de clubes campeones. ¿Cómo fue Pablo Eliel Sánchez primero ser capitán? Porque llegó a ser capitán del equipo de Pinar del Río en una generación de jugadores como Lázaro Dacún, Osmín Hernández, estaba Raimundo García y dirigido también por Pipí Flores. ¿Cómo era el equipo, la química de ese equipo? Sí, sí. Nosotros a partir del año aproximadamente, del año 77, te digo 77 porque en ese año habían tantos jugadores acá en Pinar del Río que se tuvo que hacer dos equipos, el equipo Veguero y el equipo Pinar del Río. O sea, la cantidad de jugadores que habían eran grandiosos y entonces se logró establecer, o sea, en un equipo aquellos jugadores que ya daban resultados y en otro equipo mantener un desarrollo lógico. Yo creo que fue una verdadera, o sea, decisión magistral de buscar una forma de desarrollar. Pero exactamente allá aquí en Pinar del Río ya había un nivel futbolístico que nos faltaba nada más que era la chispa para aprender y alcanzar el nivel que nosotros queríamos. ¿Cómo te podría decir? La cantidad de jugadores que teníamos acá eran muchas, pero no solamente acá. Nosotros llegamos a tener 17 jugadores en selecciones nacionales, entre el equipo mayor, los equipos juveniles. O sea, lo que teníamos era prácticamente casi un equipo entrenando en La Habana, más aparte los jugadores que teníamos ya establecidos acá. Por eso que le era muy difícil, en este caso que mencionabas, o sea, a Pipí Flores, un súper entrenador, el que nos llevó, nos condujo durante todo, bueno, alcanzar el primer triunfo y a partir de ahí una estela de resultados positivos, que manejaba, ¿no? Toda una serie exactamente, sí, sobre lo que se quería. Y a partir de ahí logramos crear un grupo increíble. Un grupo que transitamos, caminamos, teniendo jugadores de un nivel máximo. O sea, te estoy hablando de Calixto Martínez, te estoy hablando de Povea, te estoy hablando de Rufino. O sea, a ver, un grupo de jugadores que eran, vamos a decir, con todo respeto, vitalicios en las selecciones nacionales de primer momento, eliminatorias mundialistas, etcétera. Y sin embargo, si era un orgullo para uno, ¿no? Llegué, como tú decías, a ser capitán de esta selección. A ser capitán porque no solamente era jugar fútbol, era lograr que la gente te respetara, lograr que la unidad dentro del grupo, como esos jugadores de ese nivel se veían dirigidos, o podríamos decir así, en una cancha por alguien, bueno, que quizás era más joven, pero que bueno, que ocurrió. Pero sí, nosotros sí logramos algo, que éramos un equipo, pero por encima de todo éramos una familia. Y esa familia fue la que permitió transitar y obtener, bueno, de una forma u otra, en generación, los resultados que alcanzó Pinar del Río. Le comentaba que en aquel momento el campeón de Cuba participaba en el torneo de clubes del Caribe, donde Pablo Eliel tuvo la oportunidad de participar y aunque por una lesión no pudo estar en la parte final, sí chocó en la primera fase en Trinidad. ¿Cómo fue enfrentar a esos países y ver que Cuba estaba, o sea, que el campeón de Cuba podía jugarle de tú a tú a cualquiera de las ligas del Caribe? Sí, eso fue una experiencia muy bonita, ¿no? Muy bonita, pero sobre todo que demostramos que sí podíamos.
no solamente el equipo Pinar del Río, sino que los equipos cubanos sí podían participar en un sistema de competitivo que lo único que nos podía dar era desarrollo, aunque nosotros, bueno, por las características nuestras no estábamos incluso adaptados acá, ¿no? Nosotros sí fuimos uno de los equipos que tuvimos la posibilidad, también Villa Clara, porque sabemos que Villa Clara estuvo, por ejemplo, en Angola, los equipos de Ciudad Habana en un momento determinado, pero más específicamente de nosotros, al ser haber ganado el campeonato aquel año 87, pues entonces directamente clasificamos, ¿no?, a participar en este torneo. La primera parte y el siempre primer error de nuestro sentimiento, podríamos decir, vamos a participar. Y competimos porque hay que competir, pero no vamos a competir. Son dos criterios muy diferentes. Participar, uno lo hace de una forma, cuando vas a competir lo hace de otra forma. Y realmente nosotros fuimos aparentemente a competir porque queríamos, nos íbamos a enfrentar a algo novedoso, pero para las ideas o las evidencias que llevábamos, fuimos a participar. Al punto de vista que, bueno, respetando los criterios, ¿no?, de aquellos que en aquel momento nos dirigíamos, nosotros íbamos a participar, íbamos a regresar y cumplimos, porque era lo ideal, porque además éramos un equipo de provincia, era un equipo que no tenía experiencia internacional, salvo aquellos jugadores que estaban en las selecciones nacionales, pero salimos a jugar a Trinidad y Tobago, y cuando llegamos a Trinidad y Tobago nos encontramos con un campeonato con equipos profesionales de primer nivel, de Trinidad y de una serie de países, ¿no?, del área, y que el grupo que nos tocó, bueno, era increíble. Recuerdo que cuando salimos a jugar el primer partido ese contra el Defensa Force, incluso de Trinidad, nos estaban prácticamente garantizando que eran 4 o 5 goles. Y de rampampam, cuando empezamos a jugar, entonces empezamos a darnos cuenta que al contrario, era nosotros los que dominábamos. Al punto de, como decías tú, ganamos invicto ese torneo y clasificamos para la próxima fase. Le digo, fue la primera experiencia internacional que tuvimos, pero sobre todo esa primera experiencia se transformó en que alcanzar un triunfo de ese nivel nos creó, pienso yo, la base para que ya después nacionalmente Pinar del Río alcanzara un nivel que le diera una serie de títulos más que alcanzó de una forma consecutiva, convirtiéndose en una de las potencias fundamentales del fútbol cubano. Y que le dio un respeto a Pinar porque llegó a 2 finales de clubes campeones, una contra los Pumas y la otra contra el América, jugando en el Estadio Azteca. Profesor, durante su carrera lo siguieron las lesiones y creo que fue, digamos, lo que enrumbó el tema de su retiro. ¿Por qué decide retirarse? Sí, a ver, sí, yo tuve una etapa, a ver, en esa etapa que nosotros jugábamos, predominaba el sacrificio y la voluntad, por encima a veces, como quizás ahora, desde el punto de vista de que ahora el atleta lesionado, el médico decide, no está listo, no puede jugar, el entrenador no. En aquello el entrenador te preguntaba, ¿puede? Y tú decías, sí puedo, y un straple en el tobillo, en la articulación, llegabas, entrenabas la semana, te amarrabas una muslera y salías. ¿Hizo eso muchas veces? Esa etapa sí, bastantes veces. A ver, no solamente lo hacía yo, era lo común, porque en aquellos momentos, como te decía, el nivel que tenía el equipo Pinar del Río era un conglomerado de jugadores que estaban esperando una oportunidad. Si cedía, te costaba. Y entonces aquellos que teníamos un poquitico más de experiencia cuando la adquirimos, sabíamos que eso era así. Y entonces exigíamos incluso, porque era increíble, exigíamos jugar lesionado. Porque realmente lo exigía. Pero, ¿qué ocurrió en este caso? O sea, en mi caso, no había una correspondencia entre la masa muscular que poseía con la capacidad de trabajo que tenía el cuerpo. Era muy difícil. Y siempre terminaba en que los partidos había muchas concentraciones de ácido láctico, terminaba siempre con fatiga muscular y eso provocó que siempre tuviera rupturas musculares incluso, hasta que, bueno, el cuádriceps llegó un momento que dijo, no aguanto más, por tercera vez, y tuvimos que ceder y decir, bueno, un poco temprano, ¿no?
pero entender que era el momento y venía, aparte, como te decía, venía una generación de jugadores ya pidiendo, en el caso de Osmin, en el mismo caso de Alcur, y bueno, si estaba garantizado el futuro, pues qué menos entender el razonamiento lógico y llegó la hora de retiro. Profesor, me hablaba de lo que se vivía en ese momento, del pensamiento de la época, pero también digamos que un futbolista no solo es deporte, sino que es vida social y lleva muchos sacrificios. ¿Cómo fue el sacrificio suyo en la etapa de deportista económicamente? ¿Cuánto recibían? ¿Cómo podía hacer para mantener el fútbol, digamos? Porque había que hacer un buen sacrificio, se puede decir. Como te dije, lo que imperaba era el sacrificio. Lo otro era secundario. Te estoy diciendo que cambié de carrera para jugar fútbol. Me hice ingeniero agrónomo jugando fútbol. Me hice licenciado en cultura física jugando fútbol. Estuve hasta haciendo prácticamente media carrera de estudios en derecho jugando fútbol. O sea, el nivel teórico, el nivel de inteligencia que necesitaba se consolidaba a partir de acá, pero siempre pensando en el fútbol. Mm, En esa etapa, lo único que veíamos, que pensábamos en el fútbol. Y se sacrificaba todo. Puedo decirte incluso una anécdota. Nosotros tenemos un equipo tan importante. En el año en que discutimos el playoff, que fue, te puedo decir exactamente porque fue el año en el cual me casé, año 76. Año 76, nosotros debíamos ir a jugar partidos pendientes que teníamos a Las Tunas, exactamente. Y coincidentemente yo había planificado la boda, ¿no? Cuando aquello se hacía, y el equipo era la mayoría porque era el equipo, oye, lo habíamos planificado todo. Y cuando terminamos, me recuerdo un partido del Capitán San Luis, que fuimos a abordar o sea, la guagua, el ómnibus, para salir para Las Tunas, vino Flores y me dijo, no, tú no vas. ¿Cómo que no voy? No, no vas porque nosotros nos vamos para Las Tunas y coincide con que tú te estás casando el 19 de diciembre. Eso era un juego como un 16, 17. Y tienes que, no, yo. Y bueno, conclusiones, ya llegó un momento que Flores me dijo, esto no es problema de que tú decidas o no, este problema estamos diciendo nosotros, no va. Y bueno, con mucha tristeza bajé. Y no obstante eso, los muchachos con mucho ánimo fuimos para Las Tunas, se ganó en Las Tunas y entonces se definió el playoff en el Marrero, frente a Villa Clara. Pero el playoff, coincidentemente, yo estaba pasando la luna de miel, en este caso en Soroa. Automáticamente, cuando se logra regresar, porque no pudieron regresar para la fecha de la boda, o sea, para el 19 no pudieron regresar porque hubo problemas de transportación y estuvieron muchos más días de lo normal allá. No obstante eso, la boda se hizo oficialmente, pero lo otro era cuando viniera el equipo. Y entonces, bueno, cuando ellos llegan, me dicen, tenemos que ir a jugar el 26. Jugámonos, más o menos por ahí esa era la fecha. Playoffs en Villa Clara. Automáticamente se acabó la luna de miel. Se acabó porque había que ir a entrenar. ¿Y la señora? No, se entendía. ¿La entendió? Sí, sí, se entendía. Terminamos, se acabó la luna de miel y regresamos a Pinar del Río y comenzamos y me incorporé al equipo a trabajar con vista al playoff ese en el Marrero. Al final no pude jugar. Pero bueno, era algo que aquello era lo que nos hacía vivir. Por eso es que eso mismo se traspolaba al terreno y se entregaba tanto en el partido a aquellos que tenían talento como a aquellos que no lo tenían, pero que sí realmente traía el traste con lo que se quería. Las cuestiones económicas pasaron a un segundo plano. Sí, a ver, cuando aquello ya yo te decía, me había graduado de ingeniero agrónomo, cuando aquello que se cobraba era, cuando uno se grababa en 198 pesos, me recuerdo. Pero era algo secundario, te repito, la ayuda de la familia, el sacrificio, el trabajo incluso colectivo que había, porque al final todos estábamos en el mismo paquete. O sea, no es que yo incluso era profesional, era ingeniero agrónomo, pero te estoy diciendo, en aquel momento todos estábamos en el mismo paquete. Y las cosas se podían caminar y se podían llevar de la forma en que se llevaba, y el sacrificio era aceptable. Lo hicimos y lo logramos.
¿Y valió la pena para usted? Sí, sí, sí valió la pena porque tuve la oportunidad, primero, de tener una trayectoria con un equipo, una generación de resultados. Tuve la oportunidad de estar, ser parte del primer equipo que salió, o sea, sacó el campeonato nacional por primera vez de fútbol de Pinar del Río, después de haber estado en dos subcampeonatos, o sea que veníamos con una trayectoria. Y tuve la oportunidad de, como tú decías ahorita, de ser el capitán de toda esa pila de jugadorazos que tuvimos acá, incluso jugadores de un respeto increíble. Profesor, termina su etapa como jugador y empieza, digamos, una etapa como entrenador de muchos resultados. ¿Cómo comienza como entrenador usted? ¿Cuál fue ese primer lugar donde empezó a trabajar? Sí, mira, yo realmente es coincidente que en aquel momento en el cual ya, bueno, se decide retirar, o sea, en este caso mi retiro, mm, también uno de los jugadores más allegados, mi hermano, mi amigo, todo, Juan Francisco Caro, le detectan un problema de diabetes y fue tan agresivo que lo obliga también a abandonar el fútbol activo de las condiciones. Y en este caso con nosotros éramos uno de los pocos jugadores que éramos fuera del municipio de San Cristóbal que estábamos que hacíamos equipo Pinar del Río. O sea, éramos dos, tres de Pinar del Río, uno, dos de Guanes y todo lo otro era San Cristóbal. O sea que hasta eso, ¿no? Por eso como conversábamos fuera incluso de esto acá, te decía, acá, yo estuvimos acá como 7 años entrenando acá. Acá dormíamos en clase de incluso del entrenador, caso de vivir en un momento determinado cuando teníamos problemas con el hospedaje, en varios lugares, hasta en un colchón de lucha. Pero como tú decías, repito, el sacrificio era lo que imperaba porque lo que queríamos es jugar fútbol. Y te decía que, bueno, en este momento, cuando Caro también tiene que retirarse, nosotros nos vamos a Pinar del Río y el movimiento deportivo, o sea, futbolístico en Pinar del Río era grandioso. Un interbarrio que tenía, porque eran muchas personas que nos seguían. Y esto nos permitió a que dijimos, si aquí hay una serie de jugadores que no pasaron en la IDE, que no están en el equipo Pinar del Río, pero que tienen talento y les gusta el fútbol, y nosotros creamos una academia de nosotros. Cuando digo de nosotros me refiero porque la creamos a partir del sacrificio de los muchachos y la disposición de nosotros de ir a entrenar todo aquel que quisiera e hicimos un proceso de selección y aquello fue increíble, la cantidad de muchachos que se presentaban y logramos hacer entonces un equipo. Un equipo que, vamos a ver, particularmente nos ayudábamos entre todos y viajábamos, jugamos jugar con la selección nacional, fuimos, o sea, y eso le dimos a que ese equipo de la academia se convirtió en la base de, bueno, de futuros jugadores del equipo Pinar del Río, también porque, bueno, aportamos, ¿ya? Aquellos jugadores que no se conocían, a partir de esa academia se perfeccionaron entonces ya los torneos provinciales porque iban a con equipos organizados y realmente eso fue bonito porque empezamos a transitar. De ahí, bueno, cuando vieron el resultado, nos orientaron, nos ubicaron y nos enviaron entonces a la IDE, trabajamos en categorías inferiores en la IDE, nos ubicaron en el equipo de la ESPE, el equipo juvenil, trabajamos allí con muchos jugadores, repito, talentosos, aportando jugadores a las selecciones nacionales incluso, y con resultados, o sea, obtuvimos entre otras cosas algunos resultados importantes. En esa etapa como entrenador hay que marcar algo importante y es su experiencia cuando estuvo trabajando en Bolivia, donde incluso llegó a conocer a Iker Casillas debido a una visita del Real Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia? Y también ver a Iker que en ese momento estaba empezando. Sí, sí, a ver, estando nosotros trabajando en la ESPA, cuando aquello en este caso la ESPA con los equipos juveniles, o sea, nos llega una invitación de unos entrenadores que estuvieron de Bolivia exactamente, que estuvieron viendo todo lo que era la dinámica, el proceso deportivo y en este caso específicamente el fútbol. A raíz del trabajo y los resultados que nosotros habíamos tenido, nos hacen una invitación directamente para ir a ver lo que era la Academia Tawichi.
e incluso con posibilidades de que si lo entendíamos así, podíamos estar un tiempo en la Academia Tahuichi. Bueno, en este caso, mi persona, viajé a la Academia Tahuichi. Cuando llegamos allá, tuvimos la oportunidad de demostrar o de exponer teórico y prácticamente que en Cuba había cierto nivel de fútbol, porque ellos no entendían de que el fútbol, a pesar de que ellos habían estado acá, incluso aquí a San Cristóbal, habían venido un equipo de la Tahuichi aquí a San Cristóbal y habían tenido cierto nivel, pero ya un poco más desde el punto de vista más profesional del entrenamiento, nos dieron la posibilidad de hablar. Y esta posibilidad de hablar fue lo que nos dio al traste con que automáticamente la Academia Tahuichi nos retomó. Nos empezaron a dar funciones desde el punto de vista de que fuimos partícipes en un campeonato mundial, sub-15, sub-17 era, que se hacía de clubes campeones. Y entonces fuimos, en este caso mi persona, fui un preparador físico del equipo de Tahuichi, que era el equipo representativo, uno de los dos equipos representativos de Bolivia. Y en ese mundialito, bueno, casualmente lo gana el Real Madrid. Tahuichi, o sea, en un partido final con Tahuichi. Y el Real Madrid, bueno, quedó empatado el partido, pero ellos era una sumatoria ya de puntos. Era un sistema de competición, pero que se buscaba el espectáculo, se buscaba, porque eso estaba muy desarrollado, un equipo de muchos lugares del mundo que se iban, porque era una tradición en Bolivia, esos mundialitos. Y entonces casualmente, bueno, era increíble. Real Madrid tenía jugadores increíbles, pero el portero era increíble. En aquel momento era un portero que era Iker Casillas, un portero que las sacaba todas las sacaba, pero simplemente en aquel momento era ¿qué clase de portero? Ya, bueno, grabamos algunos partidos de eso, precisamente el partido de la final, de las cosas que ocurrieron, y entonces empieza la transformación, empieza el tiempo a correr, y de pronto empezamos a averiguar que aquel porterito que trajo el Real Madrid no era más y nada menos que aquel portero grandioso que se hizo después del mundo del fútbol, como Iker Casillas, que sí, bueno, increíblemente tuvimos la oportunidad de verlo, y algunos otros jugadores más que sí lo seguimos, pero bueno, el desarrollo fue a nivel de clubes y mucho menos, pero bueno, aquello sí fue una experiencia muy bonita y fueron los primeros pasos del mundo profesional, de que uno va conociendo cómo es la vida incluso del fútbol. Estuvimos un año en Bolivia, ya después dirigimos incluso hasta a nivel profesional un equipo ya de mayores ya, ¿no? Del equipo de la Tahuichi, y bueno, hasta que... Después de esa experiencia internacional, también tiene un paso por España, donde trabajó con una sucursal del Atlético de Bilbao. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que el Atlético de Bilbao estaba dirigido en ese tiempo por Marcelo Bielsa. ¿Cómo fue su experiencia en España, profesor? Sí, a ver, precisamente, bueno, yo me traslado a España a modo de visita, ¿no? De la familia, ¿no? Pero siempre se traía esto de los resultados acá como director técnico, ya que habíamos alcanzado acá en Pinar del Río. Había estado también en Venezuela, trabajando en Venezuela. Esta historia que habíamos pasado sobre todo por los clubes Tahuichi de la academia, en este caso en Bolivia, y todo esto trajo, bueno, como consecuencia un poco que el currículo se hace conocer, ¿no? Y entonces llegamos allá a España y la familia enseguida, este entrenador para acá, empiezan las presentaciones y empiezan entonces las posibilidades de oferta, ¿no? Estuve trabajando poco tiempo porque fue el tiempo transcurrido acá, pero realmente coincidió de que la oferta final fue un club, el Agua, que es una franquicia precisamente del Atlético Bilbao, en la ciudad de Vitoria, y donde el Atlético Bilbao, bueno, con sus características, era entonces el profesor el que estaba en esa etapa acá. Era mucha presión desde el punto de vista de que no solamente era obtener resultados, sino que era buscar y garantizar que jugadores fueran, o sea, era la producción de jugadores para ese equipo. O sea, por lo tanto, había que tener en cuenta no solamente jugar fútbol por jugar fútbol, sino es que había que jugar fútbol de una forma intencionada a partir de lo que buscaba y lo que se pretendía hacer llegar, en este caso,
para Atlético José de Bilbao. Desde categorías incluso inferiores, porque comenzamos incluso trabajando con benjamines, con equipos ya incluso escolares, hasta terminar incluso con ya el equipo de ascenso. ¿Qué diferencias encontró a nivel teórico y práctico de la diferencia? O sea, entre lo que se hacía a nivel de clubes y lo que se hacía aquí en Cuba. Sí, a ver, lo primero es las posibilidades que tiene un entrenador para trabajar. Pues podría decir, para hacer algo se necesitan cosas, partes, y esas partes conforman un todo. Y cuando todas las partes están, el todo uno lo logra de una forma u otra. Cuando faltan esas partes, no se hace un todo. Se trata de hacer un todo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegas, por ejemplo, llegas a España y te encuentras con que la primera disponibilidad es que te dicen qué necesitas, esto, y te dicen allí, y te lo ponen todo. Dentro de toda esta gama de jugadores que hay, queremos hacer esto, ¿quiénes son? Entonces te ponen, te crean las condiciones para que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer en dependencia de los objetivos, porque a veces no es que el técnico quiera hacer lo que quiera hacer, el técnico quiere hacer lo que le da resultados, más bien el técnico lo que expone es la forma. Quien exige los objetivos es el club, lo que uno se pronostica, lo que uno diagnostica. Eso es lo que exige el resultado. Ahora, la forma es lo que te hace cambiar y lograr ese resultado. Por eso es entendible que en los clubes, en las selecciones, cambian los técnicos, porque los jugadores siguen siendo los mismos. Pero lo que se cambia es la forma de hacer las cosas, pero siempre con lo que necesita. Y entonces la diferencia era que las condiciones limitadas que hemos tenido en este caso acá, los terrenos, esos básicos no solamente con querer se puede, hay que querer, pero el deporte y el fútbol específicamente es algo que te lo da el día a día. La adaptación, el entrenamiento diario y las condiciones, sobre todo los terrenos, te permiten hacer más allá de lo que realmente quizás nosotros estamos limitados acá. Es muy fácil quizás, y te pongo un ejemplo, para un defensor que es capaz de interceptar una pelota o de anticipar una jugada cuando hace un deslizamiento y logra hacer. Y sin embargo, acá en nuestro terreno quizás es difícil hacer eso. Quiere decir que el jugador nuestro esa jugada no la puede hacer. Tiene que buscar otras alternativas que no son las idóneas. Y si la hace, traen como consecuencia quizás una posible lesión. Por lo tanto, el factor psicológico para hacer algo tan común como dejarse caer en un terreno para lograr alcanzar una pelota o quitar o evitar un tiro, podríamos decir que es algo que se logra, que te da confianza. Y hay algo muy importante en los jugadores en el mundo entero. Cuando hay autocontrol y hay confianza en lo que se hace, el jugador es un 40% mucho mejor que el jugador que es talentoso y no tiene esto. Y por eso te digo que incluso, y voy un poco más a la generalidad, te podría relacionar, ahí eso me demostró que si tú logras que el jugador sepa lo que quiere hacer y tenga las condiciones para hacerlo, vas a tener un jugador muy completo para lograr de que te entienda después lo que tú como técnico quieres que haga. Entiendo completamente y eso le facilita también no solo el trabajo al jugador, sino al entrenador. Profesor, tras varios resultados en el Campeonato Nacional positivo y la oportunidad de ser asistente en la Copa de Oro del 2013, en la Copa de Oro 2019, donde estuvo incluso como preparador físico, lleva la oportunidad de dirigir la Selección Nacional de Fútbol de Cuba. Primero, ¿cómo tomó la noticia Pablo Eliel Sánchez Delgado? Ya. A ver, sí, a la selección no se llegó allí por llegar. O sea, independientemente, bueno, tú me haces una evolución, ¿no?, de la historia mía de una forma bastante elocuente, pero es una realidad. Pablo Eliel realmente a partir del 2010, cuando estaba en Venezuela y llega acá a Pinar del Río, y cuando llega a Pinar del Río te encuentras de que producto de una situación, la división político-administrativa, Pinar del Río se queda sin San Cristóbal, se queda sin Candelaria, se queda sin Bahía Honda, y entonces, bueno, hay que retomar
el tratar por todos los medios de alcanzar los resultados que teníamos anteriormente desde el punto de vista histórico. Y me dan la posibilidad o la función de dirigir entonces acá. Esto comienza, aparte de la dirección, comienza también con la participación en aquellos momentos muy profundos de una serie de cursos. Yo tuve la posibilidad de participar en el 2011 en un curso que trae la escuela de española de fútbol, acá con el profesor incluso Francisco López, donde es un curso, yo pienso que sea el curso más importante desde el punto de vista del tiempo, de la evaluación, la exigencia. Estuvimos casi 2 semanas en La Habana haciendo evaluaciones teórico-prácticas donde era obligado pensar y razonar. Y tenías que demostrar que realmente tenías conocimiento. Y aquello, bueno, fue una base muy importante en aquel curso. Incluso se decía que de ahí saldría una categorización de los directores técnicos en este caso de primera división en este país, para tener en cuenta incluso la participación de estos técnicos en Europa. Y este curso y otros cursos más aparte, la oportunidad de ir perfeccionando, mejorando los conocimientos sobre lo que es los resultados, cómo dirigir mejor, cómo entender a los atletas, sobre todo cómo lograr algo tan importante como que los equipos sean una familia y cuando entra al campo una familia, porque el fútbol es muy complejo. Y para lograr, minimizar esa complejidad, lo primero que tiene que entender es cómo lograr que 11 personas de caracteres diferentes, con pensamientos diferentes, con talentos diferentes, tienen que coincidir en un mismo objetivo. Y contra otros 11 más que tienen también otro objetivo antagónico a lo que tú prefieres. Y lograr cumplir y que ese grupo sea capaz de entender lo que realmente hace un técnico, que es orientar, no es dirigir. En un terreno se orienta, pero eso es lo más difícil, porque el talento está, pero si tú no logras que ese equipo se intencione lo que se quiera, a partir de ese trabajo, de ese teamwork, como se dice, de ese trabajo conjunto, y lo primero que hay que hacer es buscar que esos 11, esos 18 jugadores sean uno, y todos quieran lo mismo y lograr lo mismo cada cual por su forma. Eso fue una de las cosas que empezamos a lograr de hacer, independientemente del nivel deportivo y táctico, porque al final todo es importante en el fútbol. Y el que triunfa es el que mejor lo haga. Eso de que esto es moderno y esto es obsoleto, eso es increíble. Eso, lo mejor no es lo de Lier, ni lo de Guardiola, ni lo de otro. Es lo de aquel que en aquel momento sea capaz de ponerlo en función y obtener los resultados determinados con los jugadores que tengan. Y esto da traste con todo esto y bueno, estuve transitando en varios momentos para convocatorias de las selecciones nacionales, porque sí, en varios momentos, ¿cómo está? Presenta un proyecto para tal categoría, lo presentaba en La Habana, bueno, después te llamamos o no, no, hasta para el femenino, pero bueno, no importa, entramos en la vorágine esto de las selecciones nacionales, los jugadores más activos, hasta que bueno, ya sí, exactamente como tú decías, en el 2013, discutimos un playoff contra Villa Clara, precisamente, y lo perdimos en Villa Clara, en Zulueta. Se había establecido a nivel nacional de que el entrenador que ganara el campeonato iba a acompañar como un estímulo, iba a acompañar el cuerpo técnico a la Copa de Oro 2013. Y bueno, perfectamente, eso lo conocíamos, ganó Villa Clara, en este caso Pedro Pablo Pereira, y era Pereira el que le tocaba. Estando allí mismo en Zulueta, vamos a decir muy triste, porque pensamos, ¿no?, que podíamos ese año ser campeón nuevamente, y no fue así. Nos dieron la noticia, nos dijeron: hace falta que te incorpores a la selección para que colabores en esta semana que va a estar la selección, bueno, trabajando antes de irse, qué sé yo, y bueno, dijimos que sí, dentro de aquello, y bueno, pero llegamos a Pinar del Río y al otro día no fui para la selección, y me mandan a buscar. Hace falta que venga, que tienes que estar aquí porque quedaste, sí, perfecto. Y me trasladé. Y cuando llego acá me dan la noticia entonces de que aparte de Pereira también habían decidido el estímulo de llevar entonces como asistente, en este caso de Walter, para la Copa
de oro en 2013. Creo que es la experiencia más grande que he tenido como entrenador. Porque pasamos incluso la fase de grupo y discutimos con un Panamá, un encuentro que yo le soy sincero, profesor. Ese encuentro termina 6-1. De hecho, gana Cuba. El primer gol lo marca Cuba, gol de Ciprián, si no me falla. Ciprián. Yo Sí. cuando vi que Cuba ganó, que Cuba anotó el primer gol, yo dije, si mantenemos la táctica podemos, pero perdimos en octavos de final. Sí. Sí, era difícil. ¿Qué ocurre? Mira, ¿qué ocurre? Y es lo que yo te decía, nosotros tenemos que siempre vamos a participar. Eso lo voy a repetir siempre porque nunca, el hecho de tú saber que saber que en vivo, en la práctica, quizás tú no vas a ganar, no quiere decir que participar es la opción. La opción siempre que tiene que ser competir. Y nosotros empezamos a darnos cuenta que cuando íbamos a participar y cuando nos dábamos cuenta que podíamos competir, ya estábamos eliminados. Y entonces esa Copa de Oro te decía porque lo que llevamos para allá era un equipazo. Yo me incorporé incluso una semana con ese grupo, tuve la oportunidad, o bueno, rápidamente nada más que llegué, me dijeron, tú vas a dirigir este equipo, y me dieron, por ejemplo, un equipo de la selección que había. O sea que prácticamente me enfrenté a algo que aquello era, pero bueno, jugadores, como tú decías, tú nos dabas la felicitación de Jaime. Ese equipo llevaba jugadores con talento puro. Creo que era una generación que era para hacernos soñar. Teníamos incluso a jugadores en la línea defensiva, como te decía, Colomé, teníamos a Corrales, teníamos incluso jugadores del nivel de Yenier Márquez, Jaime, incluso era una perfección entre esa contención, ese mediocampo, con Arielito. Que era talento puro, goleadores del caso de Puga, mismo Ciprián. O sea que aquel era un equipo para soñar. Perdimos el primer partido frente a Costa Rica, por un partido, que, o sea que nos dábamos cuenta. Perdimos el segundo partido frente a Estados Unidos también, pero teníamos aún una posibilidad, porque cuando aquello clasificábamos como un tercer lugar. Y fuimos con una condición. La condición de que teníamos que anotar 4 goles para poder participar frente a un equipo de Belice que había tenido ciertos resultados. Y también frente a algo tan importante que también el equipo de Belice, si nos ganaba 4-0 nosotros, pasaba de fase. Te digo algo rápido, estuvimos en varios cuartos de los muchachos para ver cómo estaba y los muchachos sí tenían el consentimiento, o sea, el convencimiento. Para ser más exacto, entré a la habitación y cuando veo en una misma cama estaba Corrales, Arielito y Ciprián. Eran las 12 del día. Y yo le digo, ¿qué hacen ustedes ahí? Profe, nos estamos repartiendo los goles. Me dice Arielito a mí, nos estamos repartiendo los goles. Vamos que tenemos que irnos para el partido, tenemos que... O sea, y salimos. Es increíble. Se respiraba el ambiente. Sí. El profesor puede corregirme. Creo que en ese partido Iván Púa también anota un gol y se lo anulan. Puede ser también. Sí, fue el gol que prácticamente nos daba el 4. Nos daba el 4 automáticamente, nos da un fuera de juego. En este caso Arielito, que eso era lo que ya prácticamente nosotros cuando ya estábamos ya en casi descuento. Cuando nos eliminan ese océano, que perdemos ese gol, aquello fue un jarro de agua fría. Sin embargo, los muchachos querían. Y ese Arielito andaba volando. Pero todos andaban prácticamente con aquello que era buscando. Y entonces, bueno, llega el pase magistral. Hicimos algunos cambios. Incluso le imprimimos velocidad, ¿no? Porque lo requería. Y logramos que ese centro de Arielito, con una jugada a un pase por la derecha que fue increíble, y después vino un pase, una asistencia de cabeza con una excepcionalidad de Yenier. Porque no fue tirar a puerta por tirar a puerta, cómo fue que giró el pie y tiró la pelota al lugar donde el portero nunca llegó. Y allí realmente se acabó el estadio. Aquello fue, hasta los que no nos apoyaban. Y bueno, fue trascendental. Te digo, eso fue, ya después del partido contra Panamá, Panamá nos había hecho sus cosas y fuimos a buscar, porque pensábamos que podíamos,
pero después ocurrieron cosas. Se lesionó Corrales, estuvo mucho tiempo fuera, empezamos ganando 1-0, pensamos incluso con ese golazo de Ciprián. Fue un golazo, sí, sí. Ciprián en aquel momento, bueno, había anotado contra Estados Unidos. Después, bueno, ese golazo que mete contra Panamá. Y pensamos, pero bueno, Panamá indudablemente traía mucho más carretera que nosotros. Y después, bueno, lesiones y cosas, nos vino al traste. Y después, bueno, viene ya la Copa de Oro, ya 2019, que ahí sí ya estaba trabajando directamente con el equipo, en este caso con Medero, que era el técnico, y donde también teníamos un equipo que recuerda que ese grupo tenía la generación del Mundial. Prácticamente nosotros coincidimos, ese grupo había estado prácticamente con un grupo de talento que hacía soñar. Pero bueno, no se pudo porque hubo otras cosas que sí empezaron a afectar y perdimos muchos jugadores y bueno, no estuvimos bien. Precisamente sobre eso, antes de ver un poco, porque usted recibe, cuando usted llega como entrenador, ya se había perdido ese grupo de Turquía y tuvo que recomponer un equipo. ¿Cómo fue ese primer momento de decir estos son los jugadores, ese proceso de selección? Y teniendo claro que usted fue una de las personas que abogó por la inclusión de jugadores en ligas extranjeras. Sí, sí, a ver, nosotros cuando la experiencia de haber estado en ese cuerpo técnico con Medero y haber estado con jugadores, ¿no? Importantes, y esos jugadores ya no estaban, no teníamos creado una base de aquellos jugadores que pudieran sustituir, incluso como vía de desarrollo. Además, las condiciones, el contexto en el cual se estaba creando era muy difícil. Era muy difícil porque ya a veces, la solución era no vamos a participar en esto, no salimos para acá. Y entonces eso creaba las condiciones con que, además que no teníamos el conocimiento del desarrollo de un grupo de jugadores jóvenes, porque no lo seguíamos para decir viene este y este y este. Y dependíamos incluso de criterios. Nos daban el criterio de este jugador, pero había que probarlo. Entonces pasamos a una fase previa porque no traíamos jugadores a jugar, traíamos jugadores a probar. Y eso nos costó incluso recibir goles, resultados muy negativos, tener jugadores que realmente eran talentosos, pero que no tenían la carretera y la experiencia suficiente para cumplimentar en esos torneos. Y así estuvimos participando en Liga de Naciones. Por desgracia nos tocó equipos de gran calibre como Canadá, Estados Unidos, un grupo en que estamos Cuba, Canadá, Estados Unidos, y nosotros participando con jugadores que no habían tenido un partido internacional. Pero teníamos que hacerlo, teníamos que participar, y entonces, bueno, nos dimos la tarea de ir poco a poco, hasta que nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos hecho no era suficiente. Y entonces fuimos del criterio en que había que buscar vías diferentes para poder alcanzar el resultado que realmente queríamos. En ese momento, el colectivo técnico se da cuenta. ¿Cómo se lo plantean a las autoridades de la Asociación de Fútbol de Cuba y a las autoridades, digamos, del INDE? ¿Cuál fue la respuesta que recibió Pablo Eliel Sánchez? Sí, mira, nosotros veníamos haciendo ya un proceso antes de irnos incluso a Liga de Naciones. Veníamos ya con un proceso de tratando por todos los medios de que se lograra eso, porque sabíamos que no teníamos otra forma. No teníamos otra forma. Además, la federación estaba tratando de cambiar los sistemas competitivos, las formas de concentración, de convocatoria, a cómo se hacía en el mundo. Y si cambiabas de esta forma, tenías que insertarte de la forma que se hacía en el mundo. Entonces, en el mundo, estas formas, desde el punto de vista de buscar convocatorias y concentraciones, se hacían, pero ¿se hacían dónde? En los jugadores que se insertaban en los niveles determinados. Nosotros no teníamos esos jugadores. Necesariamente los teníamos en casa. Y al tenerlo en casa era muy difícil alcanzar un desarrollo de esos jugadores para que tuvieran el nivel suficiente para competir. Y no había otra forma que no fuera. Entonces, como no se daba el resultado final, ocurrió, bueno, aquellos momentos en el cual las decepciones fueron muy grandes. Hubo decepciones con el equipo mayor, hubo decepciones con el equipo sub-23, el olímpico, hubo decepciones con el equipo, el sub-20, o sea, y perdimos toda una generación. Logramos
sentarnos con autoridades y empezar a hacer un análisis de las vías por las cuales había que, primero, evitar que los jugadores siguieran abandonando y alcanzar resultados, porque el fútbol ya o nuevamente la fanaticada con aquellos resultados del equipo absoluto en la Liga de Naciones, ganamos aquí a Dominicana, llenamos el Pedro Marrero, le ganamos incluso los partidos, fuimos a jugar contra Haití en condiciones dificilísimas y perdimos 2-1 con un partidazo contra Haití. Entonces ya nos fueron siguiendo, y entonces empezamos a remover y ya los fanáticos empezaron a meterse en las convocatorias, a seguir los resultados de los jugadores y empezar a presionar para exigir. Te decía que hablamos, bueno, con un grupo de autoridades, sí, a nivel del INDE, las situaciones, bueno, había que cambiar ciertas decisiones, planteamos esto, nos dieron consejos de formas, ¿no? Para un poco ser realista y mantener la ética, ¿no?, del proceso, y comenzamos a trabajar. Teníamos incluso de una forma autoritaria, habíamos hecho ya contactos con un grupo de jugadores con la disposición y siempre respetando los indicadores, vamos a decir, o los factores que limitaban o que inhibían esto o algo así, y llegamos a un momento en que era ineludible que aquellos jugadores, lo pusimos sobre la mesa, eran tan cubanos como los que teníamos acá. Por lo tanto, tenían la posibilidad de representar a nuestro país, obtener resultados positivos, que era lo que se quería, y seguro que íbamos a minimizar lo que era la pérdida de generaciones para el fútbol, por lo que representaba. Nos dieron las posibilidades, nos dieron los caminos y las vías y empezamos a trabajar. Le pusieron muchas limitantes, profesor. Las limitantes siempre existen, desde el punto de vista de que hay cosas que se respetan, pero si son necesarias modificarlas, cuando el resultado final depende de ello, se hacen. Y eso se logró hacer. De antemano, dentro de la parte deportiva acá, se exigía mucho el concepto de amateur, el concepto de jugador nacional. Pero ya nuestros jugadores estaban compitiendo a un nivel que era el concepto de amateur contra el profesional, pero no era el profesional de media, era el profesional de alta, porque nosotros nos enfrentábamos a Alfonso Davies, a Pulisic, o sea, a un grupo de jugadores que jugaban el primer nivel del fútbol mundial. ¿Cómo íbamos a obtener ciertos resultados cuando te presentaban jugadores que no tenían un partido internacional? Y logramos hacer razonar desde el punto de vista, entender de que esto era necesario, sobre todo, y que no traía efecto negativo, y eso nos correspondió a nosotros demostrarlo. Era un riesgo, porque es verdad que era un riesgo. ¿Un riesgo de qué punto de vista? Que nos íbamos a enfrentar aparentemente un nivel contra un nivel superior, desde todo punto de vista. Entrenamiento, reacciones, comportamientos sociales, efectos psicológicos, porque era indudable, te ibas a encontrar incluso con jugadores que eran millonarios contra jugadores que salían de una provincia. Pero pensamos siempre, y es lo que te decía al principio, lo ideal era unir a todo eso y pensar que lo fundamental era el fútbol y el resultado, y lo otro pasaba a ser secundario. Esa parte nos comprometimos en que era el problema de nosotros, y yo pienso que eso fue un éxito desde el punto de vista de lo que logramos. Me decía que ya ustedes tenían como una bolsa de los jugadores que tenían ideados que fueran a llamar. O sea, ¿cómo fue unir en el vestuario? Porque en esa primera convocatoria se une Onel Hernández, se une Joel Apesteguía, Carlos Vázquez Gabafé y José Luis Corrales. ¿Cómo fue esa compenetración con ellos, con el grupo? Porque se llevaban bien. Sí, no, se llevaban bien, no, eran una familia. Eso es lo mejor que me ha pasado a mí como entrenador. Yo pienso, y el mayor resultado que yo me siento que haya tenido es haber logrado un equipo que nos hizo soñar. Y ese equipo no solamente hizo soñar desde el punto de vista exterior, te estoy hablando internamente. Ese equipo internamente con el cuerpo técnico, nosotros pensábamos que nosotros podíamos alcanzar cosas grandes.
Nos lo creímos y ese fue el primer paso grande que dimos. Y te digo, antes de llegar a reunir ese grupo en vivo, nosotros creamos un trabajo que nos tuvimos que preparar fuerte. Te digo, porque nosotros no estamos exentos de que no es lo mismo entrenar a Onel en el Norway que venir a Onel a entrenar en un terreno de nosotros. Entrenar a Onel con lo que trabaja en el Norway, con los objetivos, que entrenar a Onel con los jugadores de nosotros. ¿Qué es lo que hace Onel? O sea, ¿qué nos obligó a hacer un trabajo de estudio donde hubo muchas madrugadas por los cambios horarios en que nosotros tuvimos que sentarnos, Onel allá, nosotros aquí, con una laptop, con un terreno y empezar a conversar con Onel qué es lo que hacía Onel y qué es lo que nosotros queremos, con mucho respeto. Nosotros nunca fuimos a preguntarle a Onel, ¿qué tú qué? ¿Cómo tú? No, nosotros le dijimos a Onel, nosotros queremos hacer esto. Hemos visto, no qué tú haces, hemos visto que tú trabajas así, tu profesión es esta. ¿Cómo tú te crees si nosotros pedimos esto? Y Onel me decía, no, profe, sí, me gusta esa forma, me gusta. Y a partir de ahí empezábamos a entender lo que queríamos. Y eso lo hicimos con Onel, lo hicimos con Carlos Vázquez, lo hicimos, bueno, Corrales ya era un alumno de nosotros acá, con Corrales las conversaciones eran más fáciles. Y logramos tener una secuencia de jugadores, tanto el cuerpo técnico completo, no el técnico, el cuerpo técnico completo, con el capitán, con algunos jugadores, y realmente cuando esos jugadores llegaron por primera vez a unirse, ya ellos se habían reunido, ya con los Sandy, con los Arichel, con los jugadores que nosotros tenemos acá. Viene la Copa de Oro y no pudo dejar de preguntarle algo. Onel no pudo llegar a tiempo al estadio y sin embargo llega en el primer tiempo y usted toma la decisión de, o sea, de hacerlo ingresar. Él le pidió que lo pusiera, fue decisión suya porque digamos que no tuvo el tiempo de entrenamiento. El proceso de este grupo de jugadores, no me gusta decir legionarios, porque siempre a ellos los catalogué como que son jugadores cubanos, que el contexto era diferente, pero bueno, por eso generalmente yo no los llamo legionarios. Decir legionario es diferenciarlo, es una realidad. Pero el hecho ya de que estos jugadores se van a ver, o sea, van a estar juntos en esa eliminatoria mundialista, incluso es un proceso. Es un proceso porque se fueron sucediendo muchas cosas. Recuerda que coincidimos ya en el momento de la COVID, no se podían trasladar así libremente o como llegar. Onel se encontraba en Inglaterra. Inglaterra era uno de los países que no se le permitía salir para ingresar, por ejemplo, quizás era en Guatemala, que era donde estaba. O sea, se fueron sucediendo muchas cosas, no habían vuelos para llegar y se buscaron muchas alternativas hasta que se lograron. ¿Qué pasa? ¿Por qué Onel llega tarde? Cuando Onel logra llegar vía México y nosotros nos trasladamos incluso a Guatemala, en Guatemala las cosas hasta la naturaleza atenta. Hubo un viraje del aire que había un volcán que estaba haciendo una erupción de ceniza y viró el sentido de donde estaba el aire. Y esto provocó de que inundara prácticamente la pista con ceniza. Entonces se pararon, el último vuelo creo que entró fue el de nosotros, cuando llegamos allí, que nos demoramos como 2 horas en el aire. Se pararon todas las entradas y en ese momento se encontraba Onel en México y Michael en Panamá. Eran los jugadores que nos faltaban. El partido era el otro día, había que preparar el partido. Lo que había con Onel era increíble, pero había algo que psicológicamente nosotros sí tuvimos en cuenta. Guatemala, con todo respeto, nos ayudaba, nos apoyaba, pero ellos sabían que Onel, llegar más tarde, era un jugador diferente. O sea, que el equipo se debilitaba un poco más. Exactamente. Entonces, a ver, ellos sí querían colaborar, pero a la vez querían colaborar, pero que... exactamente. No obstante eso, Onel también, vamos a decir, en términos un poco cubanos, me tenía loco. Onel me llamaba cada 10 minutos. Estoy aquí, profe, ya estoy en México, ya llegué a México, estamos dispuestos, voy a dormir, todo eso. A las 6 de la mañana de ese día me llama Onel. Profe, voy a salir para el aeropuerto, el vuelo sale a las 10, o sea que todo estaba y nosotros preparándolo todo
para esperar que llegara, porque lo que había con la presencia de O'Neal era grandioso en el público, en ustedes, porque, a ver, todo el mundo siempre pensó que el hecho de traer a esos jugadores era suficiente para que Cuba ganara. Y era un paso muy grande, pero no era, o sea, lo que realmente nos daba, pero sí era un paso muy importante. No obstante eso, esa presión que teníamos, nosotros veníamos, O'Neal ya llevaba ya 2 o 3 días viajando. Ya llevaba 2 o 3 días en aeropuertos, volando para allá, volando para acá, horas de vuelo, la tensión, la presión. Previo a esos partidos había mucho problema con que posiblemente no podía venir. Él sí quería venir, él quería hasta incluso fletar un avión para venir, hasta eso. Y entonces ya O'Neal venía con un proceso de concentración que nosotros pensábamos que podía ser riesgoso hasta para una lesión. No obstante eso, la presión era grande. O'Neal a las 10 de la mañana nos llama y nos dicen que está suspendido los vuelos, que no puede llegar. Y ya O'Neal no iba a llegar, entonces sí nos llega Michael desde Panamá. Vino por otro aeropuerto, nos llega Michael, no nos queda más remedio que ya hay que hacer a las 2 de la tarde, hay que hacer el plan de preparación para el partido, prepararnos para el partido y siempre pensar en que ya O'Neal no iba a llegar. No obstante eso, O'Neal toma la decisión de volar hasta la frontera, buscando la opción de viajar en vía terrestre de la frontera de Tapachula hacia Guatemala para llegar en tiempo. No obstante eso, el tiempo no daba, porque no iba a llegar en tiempo, pero era tanta la incertidumbre y lo que él, que se decide, entre otras cosas, por tomar, o sea, a partir de un avión privado, ponerse en un avión privado que iba a recoger a O'Neal a la frontera para traer a O'Neal para el partido. Por eso es que a las 2 de la tarde se debe hacer esa decisión y se jugaron con los tiempos y medio que daba tiempo de que O'Neal estuviera llegando sobre las 5 de la tarde a Guatemala. No obstante eso, hubo problemas. El avión que va a buscar O'Neal, cuando llega a Tapachula, que están montados ellos en el avión, hay problemas. No voy a ir a las especificidades un poco para no hacer, pero hay problemas. Y hay que tomar la decisión de mandar otro avión para que fuera a buscarlo, porque con ese no podían salir. Y entonces va a ir a buscarlo, por eso con él entonces llega casi ya media hora de cuando empezó el partido. Pero ¿cómo llega O'Neal al estadio? O'Neal llega al estadio trotando, poniéndose, vistiéndose, prácticamente se vistió en el carro que llega, un carro que la embajada puso todo a su disposición, la vía para que fuera volando, pidiendo tiempo como si fuera algo importante. Llega y desde que llega corriendo. Yo estoy dirigiendo, viendo el partido contra Guatemala exactamente, estábamos perdiendo 1-0. Y lo veo que llegó, pero yo seguí concentrado. Pero no llegó y se sentó, llegó y siguió calentando. O sea que aparentemente sin decirme nada me estaba presionando con muchas cosas. Cuando O'Neal llega, llamó la atención de todo el estadio, llama la atención de los jugadores empezaron a festejar porque, y bueno, termina el primer tiempo, nos vimos que podíamos, nos damos cuenta que aún así con las condiciones que estábamos, vimos un equipo a funcionar un poco a pesar de las cosas, había algunos jugadores que tenían cierta presión, que era necesario cambiar, nos sentamos y analizamos y dijimos, estamos en la boca de un volcán, si no ponemos jugar a O'Neal, vamos a chocar contra todo, un dragón con todo. Pero con el primer dragón que vamos a llevar es contra el sacrificio de este jugador, contra todo lo que vamos a hacer. Y vamos a tratar por todos los medios de ver cómo lo hacemos, de la forma, hasta que en un momento nos miró y me dijo, voy para adentro. Y llegué, miré a Osmin y a esta gente le dije, hagan el cambio, va para adentro. Un final, aquel efecto psicológico lo iba a estimular mucho más que el efecto de no ponerlo a jugar o ponerlo a jugar un tiempo, porque había que tomar una decisión. Si lo pones a jugar 20 minutos, en 20 minutos nuestro equipo no está acondicionado como para que un jugador venga y haga cosas. Es un jugador que psicológicamente transformaba y bueno, y lo pusimos a jugar a medio tiempo. Incluso en ese partido se vieron destellos de él, pero al otro partido contra Curazao, cuando anotó el gol, eso fue locura. Sí. Sí, yo te digo, Bel,
nosotros, desde el punto de vista de valorar el comportamiento y de Onel como jugador, nosotros conversamos mucho con él. Y Onel venía con una mentalidad de que aparentemente él iba a resolver el problema de la selección. Él iba a meter los goles de la selección. Él iba a hacerlo todo con la selección, porque era el que venía de un equipo. La idea que tenía Onel era que la selección necesitaba un jugador como eso, pero que el nivel incluso que tenía aquí en el área le permitía el todo. Y se fue dando cuenta de que chocó un poco con una barrera, porque la selección tenía jugadores talentosos, necesitaba de que Onel solo no pudiera hacerlo, que entendiera que estaba en un equipo, que tenía contrarios que tenían cierto nivel, y eso después Onel nos confiesa y dándose cuenta de que tenía que ir cambiando la formalidad. Lo que traía aquí en la mente fue transformado y cambiándose al punto de que después Onel, lejos de ser el jugador que venía a meter todos los goles y a caber todo, se convirtió en el jugador que empezó a hacer la lanza de estímulo, el asistidor, el que puso las condiciones más fáciles para que el equipo entonces viniera con un comportamiento diferente. Este tema, Donel, para avanzar en otros temas ya y casi cerrando la entrevista. Muchas personas que critican dicen que Onel ya no quiere venir a la selección. Usted que lo conoce, que ha visto todo ese sacrificio que ha hecho, ¿qué opina sobre el tema? Mira, Onel sobre todo es un profesional y los profesionales se ubican muy bien en los lugares donde tienen que estar. ¿Qué ocurre? Onel, o sea, como profesional al fin, cuando vienen a estos equipos, tienen que dar la nota más alta que lo que realmente de lo que se espera. Y Onel tiene un compromiso muy grande con la selección cubana, porque como te decía, todo el mundo piensa que por Onel venga, el equipo va a clasificar, le vamos a ganar a este, le vamos a ganar al otro. Y él sabe que eso es un compromiso muy importante. Por lo tanto, estos jugadores así trata por todos los medios de cuando lleguen cumplir a capa y espada. Y eso lo hace que cuando ellos no se encuentren en condiciones para cumplir de esta forma, tratan por todos los medios de respetarse ellos mismos. Y aunque traiga como consecuencia, es lo que tú decías, estas opiniones, te digo porque Onel solamente no ha venido ahora que nosotros no estamos. Estando nosotros, Onel no pudo venir. Onel no pudo venir a la segunda parte de la Liga de Naciones. A pesar de que, bueno, no estamos con la selección ni mucho menos, sí las relaciones, mantenemos las relaciones con Onel y con muchos jugadores. Y siempre incentivamos porque lo más importante es la selección. Y queremos que la selección obtenga triunfo y aunque existen sentimientos desde el punto de vista, bueno, de confraternidad, podríamos decir, la prioridad número uno es eso, es para qué viniste y para qué vienes. Por eso te decía, Onel está consciente y yo estoy seguro y pienso de que ya en esta etapa, a pesar de los comentarios y de las cosas, por dificultad y por desgracia, ¿no? Ha estado fuera por una lesión u otra, lesiones que hemos visto que sí, que son reales, no hay ningún invento. Pero si me preguntas o me preguntaste, te diría que Onel es de un nivel profesional tan grande de que seguro cuando se encuentre en condiciones, y yo espero que sea pronto ahora para estas eliminaciones, o sea, para la Liga de Naciones de ahora y para esta eliminatoria, Onel nuevamente esté con la selección y aporte y nos dé los festejos que nosotros realmente queremos hacer con la selección. Profe, el equipo había emocionado a todo un país. En el año 2021 se debía haber jugado la clasificación para la Copa de Oro, pero bueno, el equipo no tuvo las visas. Creo que es una de las mayores decepciones, digamos, para el público que estaba entusiasmado y para ustedes también como jugador. Luego llega la clasificación para la Copa de Oro de 2022, pero hay una novedad. Un colectivo técnico de entrenadores, entre lo que destacaba el entrenador brasileño Tuca Guimaraes, se une al colectivo técnico. ¿Cómo fueron las relaciones de ellos con ustedes? Porque mucho se especuló a través de las redes sociales. Se decía que si el entrenador iba a dirigir la selección, ¿cómo se produjo ese acercamiento? ¿Cuánto aprendió? ¿Cuánto intercambiaron entre todos? Sí, sí. Bueno, mira, primero diciéndote, nosotros habíamos clasificado para estar en la Copa de Oro, pero sobre todo habíamos finalizado la eliminatoria mundialista con el equipo completo allí en Guatemala y a pesar de que habían jugadores que tenían que regresar a sus clubes, ellos mismos llegaron a tomar la decisión de que se iban a quedar porque teníamos un mes para trabajar como equipo, como grupo. Porque nos habíamos sacado una cuenta. Si con 3, 4 días
de trabajo conjunto que habíamos tenido, habíamos mejorado el comportamiento del equipo en los partidos frente a Guatemala y después frente a Curazao y posteriormente los partidos frente a San Vicente, normalmente, pues, y las Vírgenes Británicas también, pues si el equipo lograba estar trabajando juntos un mes, por eso te decía, era para soñar un poco. Y entonces esos jugadores, entre ellos Onel, Corrales, deciden no regresar, piden el permiso a sus clubes y se queda el equipo completo en Guatemala entrenando. Aquello fue lo mejor que nos podía pasar. Trabajamos, nosotros decíamos, este equipo está volando, teníamos muchas perspectivas, ya estábamos haciendo muchas ideas durante esa Copa de Oro. ¿Qué ocurre? Al final no nos visaron para ir a la Copa de Oro por una serie de incongruencias que ocurrieron, para no meternos en esta especificidad. Sí afectó psicológicamente, sobre todo a aquellos jugadores que no estaban acostumbrados un poco a estas características. Onel no lo entendía, él conversaba conmigo y me decía, profe, no puedo entender. Le dije, no puedes entender, pero le entendió. Carlos no entendía. O sea, eran jugadores que el fútbol lo veían como algo diferenciado a lo que estaba ocurriendo, que ellos tenían una confianza increíble, porque entrenábamos fuerte, pero era una garra, ya que tenía el equipo ya, que nos estábamos adaptando y ya todos nos veíamos ya con todas las posibilidades. Al final no pudimos ir a la Copa de Oro, y no obstante eso, que siempre pensamos en que el futuro pudiera ser mejor, pero bueno, fue una decepción grandísima, ¿no?, que tuvimos y que nos tronchó un momento importante desde el punto de vista de una evaluación parcial, dónde nos encontrábamos. Eso fue algo que no pudimos tener la oportunidad, porque eso nos hubiera dicho dónde estábamos en ese nivel, porque te digo, esa ocasión no ha ocurrido y es difícil que vuelva a ocurrir. Tener una selección nacional un mes entero entrenando, eso no lo tienen muchos equipos por las características. Las selecciones solamente se reúnen 2, 3 días y no hay más. Y los clubes no te dan los jugadores. Por lo tanto, tienes que ser capaz de preparar o de orientar un equipo, prepararlo con 2, 3 días de antelación, reunirlo, lograr de que hagan lo que hagan. Por eso les digo, no es lo mismo trabajar en una selección que trabajar en un club. Esto es difícil, pero bueno, hay que hacerlo porque el comportamiento es así. Y eso fue la ventaja que nos permitió que estar un mes con esa selección juntos, nosotros incluso soñamos. Pero bueno, las cosas sucedieron así. Ya después, bueno, pasamos Liga de Naciones, hicimos lo que hicimos y vinimos entonces incluso la preparación con respecto a la Copa de Oro. El hecho de haber terminado de la forma que terminó la selección, la Liga de Naciones, nos volvió a hacer soñar. Terminamos rápidamente el segundo equipo que más goles anotó, el equipo que menos goles permitió, el equipo que más puntos sumió, el equipo que es uno de los 2 equipos en el mundo, en el ranking, que subió la mayor cantidad de puestos. Pasamos directo al grupo A de la Liga de Naciones, pasamos directo a la Copa de Oro. O sea que logramos cumplir de una forma convincente todos los objetivos que teníamos. ¿Qué ocurre? Tratamos por todos los medios de prepararnos para la Copa de Oro para obtener lo que queríamos, porque habíamos logrado algo que es muy bueno, siempre fue muy bueno, pero era un handicap en contra de nosotros. Es preparar a un grupo de aficionados, incluyéndolos ustedes, para que pensaran que nosotros podíamos alcanzar cosas grandes en la Copa de Oro. O sea, nosotros lo hicimos que ustedes pensaran que nosotros estábamos listos para hacer cosas grandes y por lo tanto las exigencias de ustedes eran, por lo tanto nosotros necesitábamos llegar a la Copa de Oro como lo hizo todo el mundo, buscando hacer el mejor equipo que pudiera ser Cuba para enfrentar la Copa de Oro. Para más, rápidamente nos ocurren cosas. Se nos lesiona Onel, se nos lesiona Karen, se nos lesiona Dairon, no puede venir Incerti. Perdemos 4 jugadores importantes que constituyen la línea fundamental del equipo. Cuando nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es buscar los jugadores en los lugares sensibles, nos encontramos que no podemos buscar los jugadores, los lugares sensibles, sino que perdemos los jugadores en la línea central completa. Y tenemos que empezar a buscar alternativas. Alternativas que de una forma u otra
bueno, no llegan, no nos pueden llegar quizás los jugadores, porque creo que no preparamos estratégicamente las condiciones para llegar a hacer esto que nosotros debíamos haber hecho. Eso no lo hicimos. Había un jugador incluso de la Liga Nacional que podían haberse sentado, pienso yo, en ese juego. Eh, que sea un jugador u otro, ¿de qué dependía? Dependía, mira, a ver, quizás a nosotros, y voy a decir así un poco hablando de ese contexto, y disculpa si me meto otra vez de nuevo cuando soy allá, quizás nos dejaron ver aparentemente que nosotros rechazamos los jugadores nacionales porque ya lo que queríamos era a los jugadores, en este caso, que estaban allá. Y nosotros, por encima de todo, el objetivo era crear un equipo competitivo que nos diera los resultados. Si eran de nacionales, todos eran los nacionales. Si eran de jugadores que jugaban en los clubes por ahí, eran los jugadores. Lo que había que entender la realidad. Mientras los jugadores nuestros no estaban ni entrenando por X motivo, aquellos jugadores estaban a un nivel increíble, por lo cual era la lógica. Pero al final siempre los jugadores que iban a conformar el equipo eran aquellos jugadores que mejor forma estén, porque nosotros lo que queríamos era ganar. Era indudable. Por lo tanto, sean nacionales o sean jugadores que estuvieran jugando en el extranjero, íbamos a conformar un equipo que nos diera ese resultado. Y de ahí era que venía entonces a hacer un análisis. Sobre todo, lo primero de todo era buscar cómo conformar ese equipo. Buscar, si tenemos problemas, un ejemplo, en la portería, había que buscar la forma de buscar un portero. Si teníamos un problema en la defensa central, en la defensa laterales, era buscar, o sea, los puntos sensibles que nos fue dando la Liga de Naciones, teníamos que buscarlo, porque habíamos conformado, o sea, ya teníamos concentrado un grupo de jugadores que ya venían con cierta trascendencia. Y eso había que mantenerlo y había que cuidarlo. Porque podíamos analizar primero el nivel, segundo el teamwork como tal de ese grupo, tercero la cantidad de partidos que como grupo venían recibiendo, a pesar de que no eran suficientes, porque lo que habíamos jugado eran 5 o 6 partidos, no teníamos más. Por eso cada partido, cada fecha FIFA era importante que nosotros tuviéramos, porque eso nos iba a dar cierta experiencia para que los jugadores estuvieran con una sumatoria de partidos listos para enfrentar la Copa de Oro, que era la idea fundamental. Esto, para sintetizarte, no ocurrió. Perdimos a los jugadores, o sea que lejos de nosotros elevar el nivel del equipo, lo que hicimos fue se debilitó por estas consecuencias el nivel del equipo y fuimos con un nivel inferior a la Copa de Oro que el que realmente teníamos. Ya me ha dado su razón del por qué cree que nunca volvimos a ver en la Copa de Oro ese nivel que el equipo tenía antes. Pero sin embargo, a nivel táctico, yo sí vi una maduración. Yo le puedo decir, por ejemplo, con la ayuda de los entrenadores brasileños, yo vi, por ejemplo, una maduración más táctica. El mismo Neisser fue distinto en la manera de posicionarse, en la manera de defender. ¿Cuánto aportó ese colectivo de técnicos brasileños? ¿Hubo discrepancia a nivel interno de ustedes? ¿Cómo fue? Ya, mira, cuando nosotros conversaron con nosotros y nos dijeron que íbamos a tener la asesoría de un grupo de entrenadores brasileños, ¿no? De un grupo, no de un entrenador, no de 2 entrenadores. Cuando nos hablaron de un grupo, nos hablaron de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo donde nos ponían una serie de aspectos, sobre todo lo vimos así, fundamentalmente tecnológicos, que nos iban a dar al traste con lo que nosotros estábamos haciendo y que nos iba a dar, o sea, nos iba a acelerar el desarrollo de lo que queríamos. Exactamente. En 2 días, en 3 días, no se cambia un sistema. En 2 días es imposible. Cuando en meses, en años, trabajando incluso, no logramos hacer lo que queremos, en 2 días no se cambia. Pero sí analizamos que sí se aceleran cosas. Esos entrenadores brasileños con mucho respeto, siempre estuvieron brindándonos a nosotros a partir de los criterios que nosotros teníamos. En este caso, el profesor Tuca siempre era un respeto para todos. Se cuestionaron cosas, se dijeron que si los brasileños iban a decir. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos vamos a jugar para Chile. A Chile nosotros fuimos, déjame decirte, a un suicidio psicológico.
Y te digo, eso por el frío, por los tacos, incluso que no le compraron los correctos a los sí. jugadores, son cosas que hay que manejar. Quizás son cosas que ocurren, pero bueno, que nosotros incluso no nos vamos hasta ahí para no irnos a los detalles de ese tipo. Pero cuando te decía era un suicidio psicológico, era ¿por qué? Porque nosotros nos íbamos a ir a jugar a Chile contra la selección chilena, contra un equipo que estaba desde el punto de vista social, estaba afectado y el entrenador y el equipo tenía que demostrar cosas porque estaban en problemas contra nosotros que estábamos debilitados desde todo punto de vista y las condiciones en que íbamos contra Chile. Además, psicológicamente, ya la prensa decía que cómo Chile bajó con nosotros, o sea, nos minimizaban tanto que aunque no había cierto ego. Además, las condiciones del frío en Chile. Conclusiones, Chile a nosotros no nos reportaba como para la Copa de Oro nada que no fuera jugar un partido grande y un partido exigente para los jugadores. Exactamente, tratamos incluso de cuidar dos cosas, de que Chile nos goleara y a la vez intentar lograr hacer algo que nos fuera positivo nosotros para la Copa de Oro. Era dificilísimo, dificilísimo. No obstante eso, bueno, el resultado en Chile nosotros siempre pensamos que fue difícil, no nos empatamos con Chile, Chile tocó mucho la pelota, nosotros corrimos mucho, las condiciones fueron muy difíciles, estaba 1 grado, era muy difícil, estaba lloviendo, o sea que los muchachos estaban haciendo un súper esfuerzo. De todas maneras, Chile nos ganó 3-0, pero fue un partido de 3-0 desde el punto de vista del comportamiento. Cuando nosotros hacemos el análisis, lo vimos muy malo, porque no nos permitía ni tener la garra que realmente nosotros hubiéramos querido tener para defender, para. Después viene entonces Uruguay. Uruguay tenemos una semana más para entrenar. Pero a Uruguay, ¿qué nos permite? Ya tenemos directamente la presencia de los entrenadores brasileños desde el punto de vista de que ellos estaban trabajando en el análisis que nosotros hicimos en Chile, pero tenemos el partido con todo y logramos desglosar punto a punto, desde el punto de vista tecnológico, lo que nunca habíamos hecho. Los análisis con todas las cosas claras, donde los jugadores en los análisis podían ver que aquí no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto. Ya con los brasileños, nosotros empezamos a grabar todos los entrenamientos, pero empezamos a buscar a prepararnos a jugar contra Uruguay, pero contra Uruguay buscando ya fundamentalmente lo que queríamos hacer en el Copa de Oro. Ya nos olvidamos del resultado, a punto que corríamos el riesgo de que contra Uruguay fuera cualquier cosa. Sin embargo, no fue así, el equipo mostró una mejor cara. Pero ¿qué ocurre? Estuvimos una semana trabajando de una forma diferente. Desde el punto de vista de que estábamos haciendo lo que queríamos, o sea, el concepto nunca cambió. El concepto del cuerpo técnico, de querer tener la pelota, de concentrar jugadores en la media cancha para crear superioridad, tener posesiones en esa parte y que sean los laterales los que tengan que insertarse, eso nunca cambió. Cambiamos incluso si trabajábamos con un volante de contención, o trabajábamos con 2. Eso nos obligaba a si trabajábamos con 1 y trabajábamos con un 4-4-2 o si trabajábamos con un 4-2-3-1. O sea, empezamos a buscar variantes en dependencia. Y lo que logramos es cambiar una imagen en el partido contra Uruguay de que no psicológicamente estuvieron. Las condiciones contra Uruguay eran diferentes, a pesar de que hacía frío también, pero ya estábamos entrenando, ya llevábamos entrenando ya un tiempo el equipo completo y nos estábamos preparando. Y eso nos permitió hacer un plan de entrenamiento, no solamente de entrenamiento, sino la preparación la hicimos con todos los de la ley, hasta analizando, porque tuvimos una ventaja. Fuimos a ver el partido de Uruguay contra Nicaragua. Y ese partido fuimos al estadio, vimos el partido, analizamos hombre a hombre, nos sentamos, hicimos el trabajo individual. En mi habitación era, vengan a jugar para acá, mira esto, vamos a hacer esto. O sea que hicimos una preparación de un partido de una forma intencionada para lo que queríamos contra Uruguay. Y por eso pensamos que realmente el partido contra Uruguay salió de la mejor forma posible. Y estuve leyendo y rápidamente quería decir esto. El otro día un criterio que más o menos me lo insinuaba, que bueno, ese partido contra Uruguay se vio
cómo estaba la mano de los brasileños. Yo pienso que sí, que estaba la mano de los brasileños. Pero ese partido era el mismo equipo que habíamos organizado, que habíamos logrado, que ya tenía en la mente alcanzar resultados importantes, que tenía en la mente pasar a fase de Copa de Oro y que los muchachos estaban claros. ¿Qué fue lo que logramos hacer? Empezar a entrenar de una forma, por la tecnología que teníamos, diferente. O sea, entrenábamos en el campo lo que éramos capaces de ver aquí en vivo. O sea, éramos más específicos con lo que teníamos que entrenar en dependencia de lo que queríamos. Tras los resultados en la Copa de Oro de 2022, usted no continúa como director técnico de la selección nacional. Sin embargo, usted es una persona que se ha ganado el cariño de la afición, del pueblo, incluso personas que no pueden estar de acuerdo en un momento determinado con algún planteamiento táctico, simplemente lo respetan. Pero muchas personas se preguntan, ¿por qué hoy Pablo Eliel Sánchez Salgado no se encuentra dirigiendo o formando parte de la Asociación de Fútbol de Cuba, asesorando de alguna manera a los equipos? Sí, ya después, bueno, como tú decías, después de la Copa de Oro, bueno, nosotros terminamos la función a decisión en este caso de la federación, como nos explicaron, bueno, terminamos un ciclo y bueno, primero voy a decirte que agradecer, ¿no? Sobre todo la preocupación que sí es verdad, como tú decías, de muchas personas, ¿no? Que el hecho que no sean coincidentes o no, no tiene que ver porque al final coincidimos, valga la redundancia, en que lo que queríamos era el mismo resultado. Porque yo sé que aquellos que tienen opiniones diferenciadas, ¿con qué objetivo es? Con el objetivo que la selección gane. Y eso también es lo que queríamos nosotros, es indudable. Decirte de que, bueno, ya vamos casi para un año que no estamos ya trabajando con la selección. Me encuentro, como dije anteriormente, trabajando en la universidad, donde, bueno, de donde siempre he estado normalmente. No estoy trabajando con el fútbol ni a nivel de la selección, incluso sí desde el punto de vista asesorando aquí en Pinar del Río. Con la federación terminamos cuando me plantearon de que terminaba mi ciclo. ¿Cómo están las relaciones ahora mismo con la federación? No, normal. Con la federación yo entendí las funciones que es así. Cuando me dijeron que terminaba, yo lo entendí porque es un proceso que yo sé que es normal que ocurra estas cosas, aunque valore, ¿no? Los objetivos parciales de una forma muy diferente. Pero bueno, no, eso lo entendí. No obstante eso, sí hay una cosa muy real que no hemos tenido mucho más, o sea, contacto con la federación. Es una realidad. Nosotros estamos acá, seguimos trabajando, seguimos pensando. La federación, yo pienso que en estos momentos las cosas que están ocurriendo con el fútbol, me alegré mucho y me alegro de que ese equipo sub-20 haya clasificado a un mundial. Esperemos que la selección, incluso ahora en la Liga de Naciones, también tenga resultados muy positivos. Y para lo que uno nació, en este caso, mi persona, es el fútbol, pues estamos tratando siempre de dispuestos a apoyar, a brindar, ya sea los conocimientos teóricos o prácticos, las ideas que se quieran dar al nivel que sea. Te repito, no estoy trabajando con ningún caso de la federación porque, bueno, no ha venido propuesta de ningún tipo de esta forma, que lo entiendo, que es algo muy lógico, porque estas cosas siempre se dan en tiempo. Pero bueno, las relaciones con la federación indudablemente terminaron bien, entendible, con un razonamiento lógico y ya no hemos tenido más contacto hasta el día de hoy y bueno, respetamos esa decisión. ¿Eres feliz con la vida que llevas? Sí soy feliz, ¿por qué? Porque precisamente tú me estás entrevistando. Precisamente las personas, muchos que me ven, hay cosas que leo y que veo que hay muchas personas que te quieren. Soy feliz porque siento que hice parte de lo que hubiera querido hacer. O sea, logré objetivos que hubiera querido que hubieran sido más grandes si se hubieran entendido algunas otras cosas, porque soy del concepto de que todo tiene que transcurrir en un tiempo y ese tiempo se respeta.
¿Qué te faltó por lograr? ¿O qué te ha faltado por lograr en la vida? Mira, lo que me ha faltado por lograr es lo que quise lograr. Haber alcanzado resultados mayores con una selección que yo tengo confianza en que tenemos jugadores, tenemos actitudes para ser potencia. De la forma que haya, en el tiempo que haya, bueno, yo creo que eso es lo que falta y yo pienso que eso es algo que en un final que me faltó por lograr llegar al objetivo fundamental, al fin, pero siempre aún así contento porque sé que pusimos a disposición de una forma sencilla, humilde, de la forma que pensamos que podíamos hacer lo que nos correspondió y es una realidad. Hasta aquí nos tocó y esto es lo que logramos. ¿Cuál ha sido su mayor principal decepción en el fútbol? ¿Algún momento tenso, un momento difícil en su etapa como entrenador, como persona, donde, digamos, no se sintió bien? Mira, yo veo la vida de una forma en que todo es pasajero. O sea, lo que es difícil hoy o lo que ocurre hoy, mañana pasa a ser historia. Esto me da confianza para entender de que si ayer, el año pasado, por ejemplo, terminé como director técnico de la selección, es porque me correspondió lograr hacer cosas hasta ahí. Quizás mañana lleguen cosas. Hay ofertas que tengo la posibilidad de hacer, que incluso no he tomado decisiones porque todo se da en el momento en que debe darse. Pero las decepciones, para mí, he tenido momentos difíciles. No es fácil tener una selección jugando contra un equipo en un estadio lleno cuando te anotan en 4 minutos, te están anotando 4 goles y te están gritando un estadio lleno. En 4 minutos, eso es difícil. Es difícil cuando prácticamente nadie cree en ti y hay veces que no se tienen los conocimientos de los por qué, pero se opina en dependencia de lo que me imagino. Y entonces tú quisieras salir a decirle, no, te equivocaste, no es así. Es así, 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 así. Es difícil a veces entender de que tú eres el responsable de algo que tú no eres el responsable. Tú eres simplemente una parte de un proceso. Y ese proceso se dirige en equipo. Y el equipo es responsable del proceso y no el director técnico. Y digo director técnico como me refiero para todo. El director técnico es el que prepara, es el que entrena, es el que los resultados positivos los oye, los resultados negativos los hace, los tiene que asimilar y recibir, pero no es verdad. Los resultados positivos y los resultados negativos son parte de un equipo de trabajo, que cada uno tiene un grupo de funciones y que cuando cada cual es capaz de cumplir sus funciones, el equipo sí. Porque el técnico es responsable de resultados del equipo. Pero ¿cuántas personas no hay alrededor de un equipo que le garantizan que ese equipo haya obtenido resultados? Y todos somos responsables. Y así tenemos que ver el fútbol. Y así tenemos que ver incluso estratégicamente cuando nosotros nos propongamos algo, ya sea a nivel incluso de un equipo municipal como a nivel de un equipo de selección de mayores, o sea, que son muchas las partes que participan en ese todo, donde cada parte tiene que ser responsable de su función. Entonces sí, vamos a ver dónde está el error o dónde está la parte sensible que afectó el resultado final. Mientras tanto, no vamos a estar viendo dónde está la llaga dentro del problema. Por eso te digo que no es sentido de secciones porque pienso así. Y como pienso así, hay momentos malos. Es muy difícil cuando llegan y te dicen terminate y tú tienes idea. Es difícil, pero rápidamente dice, me tocó, terminé. Y entonces pasa mañana, pasa el tiempo, y empiezas a entender que terminaste porque terminaste. Porque te tocaba, porque esto es un sistema de cosas y que cada cosa tiene que estar engranada. Cuando no está engranada,
la máquina no trabaja. Y por eso le digo que lo entiendo realmente. No hay decepciones, sino malos momentos. Muchísimas gracias al profesor Pablo Eliel Sánchez por pasarse por aquí por Playoff TV. Éxitos en sus futuros compromisos. Ya como nos comentaba, tiene diversas ofertas. Y bueno, esperaremos verlo nuevamente vinculado al fútbol, que es lo que le gusta. A ustedes recuerden que juntos podemos llegar a mejores lugares y que el fútbol nos debe unir. Nos vemos en una nueva emisión aquí en Playoff TV.